nunca hemos tenido un presupuesto adecuado. Y con ese presupuesto vamos a trabajar. Por citar un ejemplo y para no explayarme, las Fiscalías de Familia, de Violencia Familiar y Feminicidio, se han creado pero no nos han dado presupuesto. Ese es otro grave problema. Pero sin embargo vamos a ver la manera de convertir, dejar sin efecto algunas fiscalías para atender ese requerimiento importante que es la violencia familiar y el feminicidio. Eso lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque tenemos un espíritu de lucha contra este tipo de violencia que tanto daño hace a la sociedad peruana. Eso es todo en cuanto a las primeras preguntas que usted me ha hecho, y creo que el otro aspecto lo va a tocar el doctor Belabarba, señora Presidenta. Muchas gracias. Señora congresista, ¿sí? ¿Me podría usted reiterar la pregunta? Porque tuve que salir por un momento. Discúlpeme. En realidad, las primeras preguntas que he formulado ha sido netamente en la competencia que el fiscal de la Nación sí podía, en ese caso el ex fiscal de la Nación sí podía hacer las coordinaciones, solicitar los informes, en este caso al señor Hamilton Castro, para ver cómo iban los avances de la investigación, y la pregunta que también le había señalado que posiblemente sí tenía él acceso a ese convenio que hasta el momento ustedes no conocen, no saben, y es una incertidumbre. Y ahora viene la preocupación, porque si no existe ese convenio, o ese convenio ha sido favorable solamente para Odebrecht, no hay otra razón por la cual hasta este momento no se ha podido obtener ni el fiscal de la Nación, ni usted como fiscal coordinador de este caso, y menos el Perú entero, ¿no? Entonces, en ese sentido era la interrogante que se había formulado. Sí, señora congresista, le agradezco. Más bien, perdone usted que tuve que en determinado momento salir, señora Presidenta, por su intermedio. El convenio va a ser de conocimiento, porque la entrega de cargo debe estar culminando, si no es el día de hoy, mañana, y el doctor José Domingo Pérez Gómez va a tener acceso a toda la información sin ninguna restricción, porque es una obligación en la entrega de cargo el entregar también todo el acervo documentario correspondiente. Desde ese punto de vista entendemos la preocupación fundamental de conocer estos términos del acuerdo. Pero también deberá usted entender, señora congresista, que como en cualquier negociación, los términos originarios de un acuerdo están evolucionando en función del cambio legislativo en principio y de la voluntad de las partes. Nosotros creemos que cualquier acuerdo que pueda eventualmente haberse formulado es pasible de ser modificado, y más bien nuestro propósito está en que el acuerdo final sea uno que corresponda proporcionalmente a la negociación y a la voluntad de las partes, y a lo que proporcionalmente, reitero, pueda corresponder también en beneficio mutuo. Tenemos el compromiso ya de la empresa de poder hacer públicos estos acuerdos, es decir, no va a existir más ese secretismo. Naturalmente que nuestra expectativa es que en el ejercicio de transparencia de la información se muestre no solamente el convenio original, sino también el convenio final, para que sea objeto seguramente de lo que pueda ser opinable, pero que también muestra el acto de transparencia que hemos tratado de sellar como parte de la diferencia y de lo que ha significado una nueva gestión en ese aspecto. Es decir, en otras palabras, es posible que eso sea de conocimiento en tanto lleguemos también a un acuerdo final, ¿no? Sí, Presidenta, por su intermedio también creo es importante que ahora que usted, y es la pregunta al fiscal de la Nación, usted hará, digamos, una vez que le entregan toda la información de estos casos, hasta dónde ha venido la investigación por el fiscal Hamilton Castro, ¿lo hará público o seguirá manteniéndolo de manera reservada para que quizás con ello tener ese mismo problema, pasar 1 año y 8 meses y no tener los resultados? Obviamente sabemos
que hay cosas que se puedan informar, o sea, y hay temas que se tienen que mantener en reserva. Lo digo esto porque finalmente recordamos cuando el gobierno de ese entonces, el señor Kuczynski, bueno, pues ellos quisieron cargar el pasivo, ¿no?, del gobierno del señor Humala, y no dijeron cómo habían encontrado el país. Luego, después de 2 años, recién se dieron cuenta que era importante haber informado al país que habían encontrado totalmente destrozado, ¿no?, la economía. Entonces, por ello, mi pregunta es, señor fiscal, ahora usted también asumirá ese costo político frente a la población, quizás de no informar en qué estado se encuentra, cuáles son los avances del caso Lavallato en cuanto al trabajo del Ministerio Público, o tiene el compromiso de informar el Estado y qué medidas y qué acciones se tienen que corregir para lograr el objetivo y generar nuevamente la confianza al país en un Ministerio Público que sí realmente lucha contra la corrupción, sí defiende la legalidad, porque ustedes son los defensores, y si es que van a poner primero al país, o también se van a hacer a los tontitos, a los muertitos, y dejar que Odebrecht siga poniendo sus prioridades, su agenda, porque es lo que ha hecho. Hasta este momento Odebrecht los ha llevado por los temas que ellos han querido. Y bueno, pues, y el Ministerio Público ha incurrido en ello. Esa es mi opinión y esa es mi percepción de los resultados que estamos viendo luego de esta presentación. Sí. Bueno, señor presidente, sí, con su venia, efectivamente, con los antecedentes y con los que estamos expectando en este momento, la forma como se ha conducido las investigaciones que tanto han preocupado al país, bueno, desde ahora hay un compromiso de transparencia, ¿no? Hay un compromiso que vamos a diseñar ya con la coordinación. El día de mañana vamos a exigir la entrega inmediata de los documentos, la entrega de las instalaciones de la Fiscalía a cargo del caso Lavallato, y vamos a diseñar, de alguna manera, trabajos con mucha urgencia. Y ahora que contamos con mayor número de fiscales, vamos a trabajar coordinadamente con nuestro, valga la redundancia, con el coordinador, el doctor Vela, para los efectos de poder solucionar y darle al Perú la seguridad, recuperar la confianza, darle al Perú la seguridad que vamos a arribar a buen puerto. Vamos a trabajar porque considero que lo que ha sucedido es una burla, por más que se me critique en el sentido que estoy mintiendo, que estoy diciendo otras situaciones, pero los hechos están a la vista. Están a la vista, no estamos creando figuras, no estamos mintiendo, no estamos difamando a nadie. La respuesta está allí. Tenemos una inconsistencia en las investigaciones, retardo en las investigaciones, y prueba está que hasta ahora no nos entregan la documentación que tanto requerimos. Tengan la seguridad que en el más breve plazo vamos a cumplir con hacer públicas los acuerdos que se toman, los documentos que tanto interesan al Perú y que desde ya estamos obligados por transparencia a poner en conocimiento de todos ustedes. Bien, sí, también creo es importante el informe que seguramente en estos momentos quizás no las tiene, pero nos podría enviar a la comisión referente a los gastos que ha generado hasta este momento al Ministerio Público solamente en el caso Odebrecht. Porque muy bien, como ya lo ha señalado, si bien es cierto tiene los montos que ha manifestado con todos los delitos de corrupción de funcionarios, pero específicamente nos gustaría saber cuánto ha gastado el Ministerio Público, porque según el reporte que nosotros tenemos es más de 80 millones. Entonces, la única forma que nos puede corroborar y ratificar que sea este monto, pedimos que nos pueda enviar a la comisión y saber ¿en qué se gastó? ¿En qué se gastó? ¿Consultorías? ¿O también, por ejemplo, este pago de un perito de más de 200,000? Porque hay figura también de 660,000 en consultorías. Para el caso, ¿qué cosa se hizo? ¿Y a quién se le dio esa consultoría? De manera directa, hubo una licitación. Creo el país tiene que conocer. Y por eso yo vuelvo a ratificarme. Hay un interés pues de bloquear el tema Lavallato, porque beneficia a grandes estudios jurídicos
que hoy son los primeros supuestos notables que quieren dar lecciones de moral, que quieren decir cómo se tiene que investigar, qué institución debe desaparecer y qué institución no debe desaparecer, quiénes deben de ser los fiscales, quiénes deben ser los procuradores. Obviamente quieren pues su entorno para seguir siendo blindados, porque es lo que ha ocurrido, han sido blindados. Y de llevar una investigación de manera selectiva. Tú no me caes bien, bueno, pues a ti tengo que tumbarte y voy a señalar y voy a enfilar todas mis baterías para una investigación. Y a los que son mis amiguitos, como tengo algunas consultorías, bueno, con ellos no pasa nada y siguen libres. Eso es lo que ha venido haciendo el trabajo de una investigación selectiva. Justicia que tarda no es justicia, y el Ministerio Público también tiene que cambiar en cuanto a los temas de investigación. No todo puede quedar por 8, 5, 10 años una investigación. O sea, la celeridad, ahí están los plazos, pero lamentablemente no se cumplen los plazos, y eso es muy importante para que se pueda sancionar, o si no es culpable, también, ¿no? Tiene derecho a que se le diga que no es culpable de una investigación, pero no se les puede tener por años sometidos a una investigación, más aún cuando no existen las pruebas, simplemente dilatando los procedimientos. Entonces queda claro en ese sentido que el señor Pablito Sánchez, ¿no?, tenía la oportunidad como fiscal de la nación enfrentar a la altura que el país necesitaba, combatir la corrupción y no esperar que se venda Rutas de Lima, no esperar que ahora esté en riesgo y en venta la hidroeléctrica de Chagua, porque el haber desbloqueado, digamos, las cuentas ha permitido. Esa es la verdad. Mientras les daban información sobre aportes, no estaban cumpliendo con lo que necesitaban, que eran netamente las coimas, y eso permitió pues que todos se fueran del país, y de la misma manera poder seguir vendiendo sus acciones, como ya las de Rutas de Lima, y ahora también la de Olmos, y también la hidroeléctrica de Chagua, ¿no? Entonces esperemos que el Ministerio Público en este tiempo que queda puedan ustedes revertir esta demora, esta inercia que ha habido en cuanto al trabajo de los fiscales que han estado a cargo. Solamente eso quería manifestar, que cuando nosotros desde un momento exigíamos que el fiscal de la Nación pueda informar a esta comisión, ahora sabemos las razones por las cuales nunca han querido venir, hicieron cuestión de Estado, y bueno, lamentablemente el Perú ha sido el gran perdedor, porque año y 8 meses, más de 80 millones, resultados cero. Señora. Gracias, congresista Beteta. El doctor Chávez. Muy brevemente, señora congresista, señora Beteta, por su intermedio, presidenta, he tomado nota, en este momento ya dispuse que el día de mañana elaboren un documento con todos los gastos que ha ocasionado el funcionamiento de estas fiscalías, y también información con relación a la pericia, ¿no?, en la que se ha pagado creo 660.000 soles. Se ha pagado una primera parte, ¿no?, 200 y pico, algo así, pero mañana mismo tienen ustedes esa información para conocimiento y sepan y tengan, se ilustren, ¿no?, la forma como se ha manejado el patrimonio dedicado o referido al funcionamiento de estas fiscalías. Gracias, doctor Chavarri, por su disposición, y de hecho esperamos esa información. Queda claro que la comisión, señores congresistas, y tengo que reconocer la dedicación que le han dado, el tiempo que han entregado a esta investigación, ya van a ser las 9 de la noche y no es raro, casi siempre hemos trabajado hasta altas horas de la noche, 4 días por semana. Esta es la sesión 113 ordinaria, sin contar las extraordinarias. Y queda claro que tenemos en nuestras manos poderosas pruebas que acreditan los casos de corrupción. Cuando lo visité, doctor Chavarri, le comenté que esta comisión ha hecho un control político de los 11 proyectos que hemos investigado. Tenemos completamente claro, y se va a empezar a sustentar en los siguientes días, la participación de cada actor.
desde la emisión de normas legales hasta la participación de los expresidentes, ministros, altos funcionarios, los árbitros, los estudios de abogados, las supervisoras, qué rol jugaron los organismos reguladores, los de control, los comunicadores, la academia, cuál fue su participación, porque realmente el entramado que las empresas brasileñas implantaron se extendió como un cáncer que alcanzó casi todos los niveles que podían tocar. Entonces, y lo hemos hecho con colaboración nula del Ministerio Público, lo hemos hecho además, y vamos a empezar a preguntar en un ratito, con colaboración lenta por parte de los demás organismos que tenían que alcanzar información, y prácticamente a las empresas hemos tenido que sacarles la información a veces con muchísima presión. Tenemos los contratos, las adendas, los acuerdos ilegales suscritos con entidades públicas, con las empresas brasileñas, los informes legales que tendrán que sustentar su legalidad y además la forma en la que se utilizaron para poder sustentar determinados actos de gobierno. Tenemos referencias de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de los funcionarios que han participado en los pactos colusorios. Tenemos información abundante de secreto bancario, tributario, de reserva bursátil, que les vamos a alcanzar completamente para que ustedes puedan actuar. Es importante también que conozcan ustedes y que conozcan los señores congresistas que en el trabajo que ya tiene 2 meses y medio en Polisistemas hemos recabado información importante. A nosotros nunca nos han negado en Polisistemas el acceso. Al contrario, hasta tenemos una pequeña oficina instalada allí en la que nosotros sí tenemos un equipo muy reducido, a pesar de que públicamente se ha querido hacer ver como que esta comisión ha gastado mucho dinero, tiene mucho personal. Eso no es cierto, y se podrá hacer un comparativo entre lo que hemos obtenido en el tiempo que hemos investigado con los recursos tan limitados y lo que les podemos presentar para poder sumar esfuerzos. En Polisistemas, por ejemplo, nosotros tenemos, con respecto al My Web Day, que suscita tanto interés y que se convierte como en la joya más apreciada para obtener información, tenemos todos los operadores en el Perú, quienes los han operado, cómo se han capacitado, cuándo han viajado, quién ha venido, qué proyectos han administrado bajo el sistema del My Web Day. Entonces, que nosotros nos pongamos en la figura en la cual toda la información que podamos obtener para alcanzar la verdad depende exclusivamente de lo que puedan decir los delincuentes brasileños, tampoco es tan cierto. Tenemos otros mecanismos y el Ministerio Público tiene herramientas para poder obtener muchísimo más que el Parlamento. Entonces tampoco es que de pronto nos ponemos de rodillas a suplicarles información, porque además, y con esto yo empiezo mis preguntas, ¿cómo es que ustedes tienen herramientas o qué herramientas tienen en esta negociación? Porque de pronto es una negociación bastante desventajosa. Ustedes piden información, pero usted y su equipo pidieron, por ejemplo, el congelamiento de cuentas en el mes de febrero del año pasado y sin embargo ordenaron descongelarla. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que le habían ordenado que descongelara las cuentas. Entonces, si se han descongelado las cuentas, si se han progresivamente deshecho de sus activos, cuando ahorita la joya de la corona es la central hidroeléctrica de Chaclla, que está a punto de venderse, Olmos, que igual está en negociación, entonces, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta el Ministerio Público para poder negociar? ¿En qué basa su poder el Ministerio Público para lograr esta colaboración eficaz, cuando además, como le acabo de señalar, el Ejecutivo ha dado un reglamento en el cual el cálculo de la fórmula de la reparación civil se basa sustancialmente en las utilidades, y las utilidades casi siempre las han disfrazado porque de esas utilidades salían las coimas? Entonces, incluso ese cálculo, que lo dejaremos aparte porque tiene un análisis completamente diferente, nos pone en desventaja, porque en base a esos montos la reparación civil no va a estar en relación al daño causado. Pero esa es discusión aparte, como le digo, no es este el espacio para debatirlo. Pero entonces la pregunta es, ¿con qué herramientas sustenta su poder el Ministerio Público en esta negociación que para nosotros es aparentemente desigual? Gracias, señora presidenta.
Bien. Nuestro trabajo está recién iniciándose en ese aspecto. Lo que hemos obtenido es exactamente visto desde una perspectiva de ventaja, más bien en el entendimiento de que hemos restaurado la cooperación, no obstante que aún no estamos en condiciones de poder renegociar el acuerdo como tal. Es decir, hay una muestra de voluntad esencialmente de ellos, no de nosotros, porque ellos son los que tienen en este momento la decisión de descongelar o no las relaciones con el Perú. Y eso va en orden a que la justicia brasileña, es decir, la Procuraduría General de la República, la justicia federal, el Poder Judicial en Brasil, protege a sus colaboradores eficaces, a sus lenientes, es decir, a las personas que están sometidas a delaciones premiadas en el Brasil. De tal manera que para nosotros es en realidad hereditario de la antigua relación que hemos tenido como Fiscalía de Lavado de Activos esta muestra de voluntad, señora congresista. Es decir, estamos cosechando lo que ha sido una muestra de entendimiento antigua con la Fiscalía de Lavado de Activos, en donde esta muestra de voluntad efectivamente lo que prueba es que hay un aspecto de confianza que puede potenciarse a partir de la renegociación de cualquier acuerdo. Porque si eventualmente ahora ha sido descongelada ya cualquier tipo de cooperación internacional con el Brasil y no tiene ninguna limitación, es ahora donde tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo definitivo. En cualquier negociación, efectivamente, lo que usted dice es muy cierto. Generalmente, quien tiene una posición de ventaja es quien puede fijar alguna orientación en los términos de la negociación. Es lo que hay para nosotros en este momento y en este estadio. Tenemos que ser capaces de que el acuerdo final corporativo sea un acuerdo que beneficie a todos en la medida de entender de que nosotros estamos entrando a una negociación que no iniciamos, sino que la hemos más bien tomado o retomado casi a medio camino, por decirlo de alguna manera. La muestra de voluntad es esencialmente de ellos, porque ellos ya mandaron el documento a Brasil, a la Procuraduría de Brasil, en donde descongelan toda la relación con el Perú. Seremos, en todo caso, congresista, en este mismo espíritu de transparencia, objetivamente analizados a partir del acuerdo final que va a ser absoluta responsabilidad de nosotros. Ciertamente, como en cualquier negociación, hay aspectos que uno rescinde y hay aspectos que alguno puede tomar ventaja. Pero en este momento la proyección y el balance de la situación, por lo menos desde la perspectiva de no tener aún el conocimiento exacto de qué cosa es lo que hay pendiente, nos lleva necesariamente a tener que responder en términos de expectativa, más que de algo concretamente en lo que pueda yo darle, si no solamente el esfuerzo y la voluntad, ¿no?, y nuestro compromiso. En 45 días nosotros tenemos que ya ser capaces de finiquitar este acuerdo, y este acuerdo va a ser de conocimiento público, porque parte esencial de lo que ha sido esta nueva negociación es la necesidad de legitimarnos socialmente como institución. Y hemos reconocido de que el compartimentaje y el secretismo del manejo de la información no ha sido algo que beneficie a la institución como tal. Entonces, tenemos el compromiso, señora Presidenta, de que en 45 días los acuerdos van a ser de público conocimiento. No solamente el primero, el primigenio, el negociado con el doctor Castro, sino también el acuerdo final. Y nos sometemos al escrutinio público en ese aspecto, y además al judicial, porque luego de nosotros llegar a ese entendimiento, tenemos que postular ese acuerdo al control de legalidad judicial, de tal manera que no tendremos la última palabra en ese aspecto, sino la tendrá el Poder Judicial. El 9 de febrero del 2017, la Fiscalía de la Nación remitió el oficio 73-2017. Lo suscribió el doctor Hamilton Castro a esta comisión para informar genéricamente sobre los avances de la investigación en el denominado caso Lavajato. Informó ahí sobre el convenio preliminar, que finalmente no sabemos si fue acuerdo, preacuerdo, convenio, preconvenio. Hemos llegado
a agosto del 2018 y el fiscal de la Nación no sabe del acuerdo. Y entendemos, hubiéramos querido que hoy día se nos alcanzara, entendemos que si existe, nos va a ser alcanzado en los siguientes días, apenas ustedes lo tengan. Pero sin perjuicio que ustedes han tomado nota y van a colaborar con nosotros, quisiera preguntarles si conocen por lo menos cuál es el marco legal de ese convenio. Señora Presidenta, solamente a nivel especulativo, porque en el momento en el que se suscribió el acuerdo, solamente tenía conocimiento el equipo del doctor Castro, ¿no? El equipo llamado especial, ¿no?, del caso Lavallato. El marco de legalidad de ese momento ha cambiado dramáticamente a partir de lo que nosotros tenemos que negociar. De tal manera que el acuerdo inicial no va a poder tener necesariamente un correlato con el final, ¿no?, porque el final va a tener que adecuarse a la legalidad, a la normatividad que ya existe al respecto. Solamente a nivel especulativo, nosotros, para tomar conocimiento de cuál era el marco de legalidad, se especulaba si es que era una colaboración eficaz, si es que era un híbrido entre colaboración eficaz o terminación anticipada, porque ciertamente en ese momento no había colaboración eficaz de personas jurídicas. Entonces solamente se podían determinar consecuencias accesorias a partir de la terminación anticipada, pero la colaboración eficaz no preveía el modelo de una delación corporativa y una admisión de culpabilidad de una persona jurídica, lo que ahora ha cambiado, ¿no?, en ese aspecto, y permite que nos podamos aproximar más a esos acuerdos de delación corporativa en donde se pueden incluir también responsabilidades de carácter personal, que no necesariamente hayan estado incluidas en el acuerdo originario. El acuerdo originario tengo entendido que se vincula a la declaración del señor Jorge Simoe Barata, que es una declaración que se realiza si no estoy mal informado, en diciembre del 2016. Y el acuerdo es, me parece, de la primera semana de enero del 2017. Y lo recuerdo bastante bien porque es coetáneo con la decisión de la Fiscalía de Lavado de Activos de congelar los activos, ¿no? Eso se congela en el mes de enero, en esa fecha. Y justamente lo que decide la institución, por una cuestión de un planeamiento estratégico institucional en ese momento, es que nosotros tenemos que entregar el caso al equipo especial, el caso que había justificado el congelamiento de activos. Ese caso lo tuvimos que entregar y es el doctor Castro el que realiza el descongelamiento, digamos, de los fondos del dinero. No lo realizamos nosotros como Fiscalía de Lavado de Activos. Entonces, disculpe usted que no le puedo dar una respuesta porque en principio no estuve en el equipo especial en ese momento, y en segundo lugar que creo que sustancialmente nuestro acuerdo va a ser diferente porque la base normativa ha cambiado, ¿no? Más bien, permítame hacer la inferencia, usted me corrige si me equivoco, el especialista es usted. Yo podría inferir de lo que usted dice que el acuerdo que están trabajando ahora tiene sustento legal y efectivamente está en las últimas normas emitidas por este Congreso y reglamentadas por el Ejecutivo. Pero en ese entonces no existía un marco legal que pudiera darle sustento a una colaboración de las personas jurídicas. Entonces, ¿podría inferir que no existió un marco legal cuando se suscribió este convenio? Bueno, nuevamente en un nivel de especulación, ¿no? En teoría, jurídicamente debería haber tenido alguna fórmula de entendimiento con la empresa que yo no conozco. Sé que los abogados de la empresa y el equipo especial encontraron algún nivel de entendimiento sobre la base de darle una cobertura de legalidad, cosa que nosotros nunca llegamos a conocer, ¿no? Y es más, en realidad era un signo de interrogación, tengo entendido que hasta para la comunidad jurídica y para incluso hasta el Poder Judicial, ¿no? Y creo que eso produjo la necesidad del cambio normativo que ustedes hicieron acá en el Parlamento. ¿Las partes de este convenio las conoce? ¿Las han especulado o tienen alguna noticia de quiénes habrían firmado este acuerdo o lo que se llame? No tenemos información, pero bueno, la vamos a tener pronto, ¿no? Así es, señora congresista. ¿Podría mencionar algún resultado concreto producto de lo que se llame? Mire, de lo que he sido informado, el primer operativo con relación a, me parece, el caso del Metro de Lima, se relaciona con información aportada por parte de la empresa, ¿no?, que fue la prisión preventiva del señor Toledo, que tiene que ver
más con la declaración de Jorge Barata, ¿no? Porque hay que entender, señora congresista, señora presidenta, desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Una cuestión es el colaborador eficaz, que sí tiene cobertura de legalidad, o sea, Jorge Enrique Simoes Barata, y otra es el acuerdo de delación corporativa. Son dos cosas diferentes en ese aspecto. Los colaboradores eficaces siempre han tenido base normativa, es decir, en otras palabras, se acercaban al Ministerio Público, admitían culpabilidad, entregaban pruebas. Que tengo entendido es el caso del señor Barata, pero el acuerdo contenía además obligaciones, entiendo yo, y hasta muestras de voluntad económica.